Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal. Me alegro mucho que hayan venido a pasar por aquí. Hoy les vengo a traer un mini tutorial de cómo hago yo mis overlays, qué aplicaciones utilizo. Este va a ser muy breve, se los prometo. Este es mi primer video, así que no sean tan duros. Ahora sí, comencemos. Tú escoges, obviamente, la que gustes. Depende cómo sea tu historia o lo que tú quieras mostrar, que todo depende de eso. ¿Por qué? Porque si yo quiero una historia que sea de muñequitos kawaii, y yo quiero que todos sean peluches, bonitos, paletitas, chocolates, por ejemplo, pues todo tiene que ir en base a eso. Todo depende siempre de lo que quieres enseñar en tu historia. ¿Ok? Ok, aquí ya tenemos una imagen. ¿Sí? Mi idea es añadirle como, quiero hacer algo como espacio y quiero que tenga muchas estrellas. Entonces, aquí te da una opción inmensa de efectos. A mí me encantan estos efectos, que se ven como unas burbujitas. De hecho, puedes crear como si fuera un mar de sirenas. Luego, pues, en el programa GIMP, lo que hace que le da transparencia y se ve el efecto como si la sirena o tu muñeca estuviera en el agua y se ve bien, bien genial. La verdad, hay muchas ideas que puedes hacer. A veces nos bloqueamos qué historia voy a hacer, pero a veces está ahí, justo ahí. Una imagen te puede dar tantas ideas que puedes crear muchísimas cosas. Mira, tiene para texto también, que es un efecto de texto. Por ejemplo, vamos a ponerle un nombre. Mira qué genial, todo lo que puedes hacer. A mí se me hace increíble esta aplicación. Parece que te pinta el borde. Tiene otros efectos como para hacer otro fondo. Se lo puedes poner si quieres o no. Mm, Mire. Bueno, esta otra aplicación tiene sin número de cosas increíbles. Me encanta esta aplicación. Tiene tantas cosas como te puedes imaginar. Por ejemplo, le queremos dar un efecto de fuego y luego cortarla. Tiene tantas cosas como no te imaginas. Puedes hacer un efecto de nube, pero en este caso, para que se vea un poquito más clarito. Hay desenfoque, abertura, fuga. Tantas cosas como te imaginas. Por eso, mientras más tenga una aplicación, mejor es para mí. Esa es mi opinión. Tiene una pronunciación de color que se me hace bien. Mira esto, estos efectos a mí me enamoran realmente. Mira qué genial. Ya que lo terminaste, simplemente lo guardas y ya después lo recortas. Lo recortas y ya tiene tu overlay. Puedes poner una escena de que se está cayendo una mujer y él la vino a rescatar, no sé. Tantas ideas que te da una imagen que puedes escribir sin número de cosas, sin número de historias. Hasta para un libro que quieras hacer. No simplemente tiene que ser aplicación de episodios, puedes hacer otras historias en otros diferentes sitios. Así que haz que fluyan tus ideas. Vamos para la siguiente imagen. Ahora vamos a recortar esta imagen. Simplemente cuando la tengas aquí, le das así en tu fondo. Recuerda que esta parte de aquí la podemos cortar manualmente. ¿Ok? Así nomás. Nada más así para que quede bien. Así que le puedes dar un poquito de perfección. Puedes guardar en PNG, resolución normal. Pero si tú quieres agregar un fondo, pues tú puedes agregar fondo. Y pues también hacer así, ¿sí? O así. Y queda bien genial. El fondo ya varía como quieras. Puede ser cualquier fondo. Es que hay muchos, pero también puedes. Mira, este se ve bonito. Puede ser así. Y ya quedó tu imagen. Lista. Ok, ahora vamos a escoger una foto que ya yo había hecho. Vamos a editarlo con este programa. Y después lo cortamos. Está los filtros, tonificación, retrato, efectos, decoración, texto. Cuando quieres agregar algo acerca de fotografía, aquí para realizar el arte. Y vamos a hacerle algo bonito. Ok, y se me hace muy bonito. Pero vamos a bajarle un poquito la intensidad. Aquí.
Bueno, tuve que pausar un poco porque había mucho ruido. Bueno, aquí fue donde nos quedamos. Ya después que le bajes la intensidad, que agarres tu fondo, ya ve que hay un montón de efectos. Este programa me encanta, la verdad yo lo recomiendo al 100%. Es un programa que puedes hacer de todo. Eh, Aquí lo que luego ya vas a hacer es, aquí lo grabas, lo guardas. Y ya nada más lo das aquí al disquito, guardar y compartir. Lo puedes compartir ahí en el momento, lo puedes guardar. Lo vamos a guardar. Después que lo guardes, yo uso otra aplicación que es para borrar el fondo de, del dibujo, que es este borrador de fondo. Lo pueden descargar desde la aplicación de Google Play y me sale muy buena, muy buena. Esta imagen, ya guardándola, la tengo establecida para un fondo, no para un overlay, la quiero para un fondo. Ya ve que en el fondo trae un corazón entre los dos enlazándose. Entonces me gustaría que fuera así como un fondo. Pero para overlays, bueno, este osito lo tengo para cambiarle el color. Entonces, aquí se lo podemos cambiar. Lo quiero un poquito más clarito. Ok. Antes, después. Luego lo guardo aquí. Y ya tenemos el osito. Si tú quieres añadirle algo más, le das a herramientas. Donde dice más capa, aquí le puedes añadir todo lo que tú quieras. Ok. Ahora más lo guardamos. Y asegúrate de guardarlo bien en PNG. Ok. Guardar. Y luego que lo tengamos guardado, vamos a la aplicación borrador de fondo, así tal cual. Vamos a buscar el osito que hemos hecho. Ok, aquí está el osito. Aquí lo cortamos, te lo corta perfectamente. Lo guardas. Este nivel es para que difumine más si cortaste algo que no quedó correctamente bien. Entonces aquí, como este quedó perfecto, vamos a dar 0. Aquí lo puedes guardar, puedes agregar otro fondo también al overlay, pero como vamos a hacer un overlay, no vamos a añadirle fondo. Aquí lo guardas en PNG, le puedes poner resolución máxima, lo que tú quieras. Pero yo lo pongo normal para que no se haga mucho espacio. Ok, ya lo guardaste y ya está listo. Así es como yo hago mis overlays. También los hago desde la computadora, pero esta es la manera como es más fácil para mí, porque el teléfono lo llevo a donde quiera que voy. Entonces, en el tiempo que tengo libre, empiezo a cortar los overlays y así es como lo voy haciendo. Ya después lo subo. Otra aplicación que me encanta es esta, se llama InShot. Como quiera, le dejaré en la descripción todas las aplicaciones que estoy mostrando para que ustedes las puedan descargar. Son fáciles y están magníficas, la verdad. Te sirven para todo. Todo lo que quieras hacer te sirve muy bien. Aquí te sirve para hacer collage, esto está increíble. A mí me encantan todas estas aplicaciones. Yo soy muy fan. En la computadora lo puedo editar desde la computadora, pero siempre como el teléfono lo cargo para todo, es más fácil para mí poder editar lo que estoy en una sala de espera, estoy esperando cualquier cosa. Y en ese tiempo lo aprovechas. Mira esto. Que pues, por ejemplo, este perfume yo lo hice con con los animalitos que tenía juntos. Estos son diferentes. Okay, por ejemplo, este también le puedes poner adhesivos, filtros, ajustar color o aclarar, filtros, efectos. Esto fue más o menos lo que le hice al anterior. Ese fue el efecto que le di. Sí, puedes hacer muchas cosas. Puedes hacer un marco, decoración, de todo lo que tú quieras. Y lo mejor aún, la marca de agua no te la marca aquí, por eso me gusta esta aplicación. Puedes ser creativo y hacer como tú quieras hacer. ¿Okay? Sale muy bien, sale muy bien. Otra aplicación que me encanta y se la recomiendo es la de Cómica. Esta aplicación te puedes convertir, de hecho tú, tengas una foto, la subes y te puedes hacer tú de caricatura. Esta me encanta para episodios. Y vamos a agarrar el ejemplo del osito, vamos a escogerlo.
que yo lo quiero convertir en cómica o en lo que yo quiera, lo puedes hacer más caricatura. Este se ve un osito de terror. ¿Ok? Y ya le puedes cambiar todo lo que tú quieras aquí. Como que en el osito no se ve tan bien, pero hay una opción que tú le puedes bajar la intensidad, ¿sí? Yo lo quiero hacer caricatura. Ya nada más lo guardas y ya, listo. Esa aplicación también se las recomiendo. Está increíble. Aquí también le puedes añadir un texto. Me encantan estas burbujitas. Le podemos poner, no sé, un ejemplo. No sé, lo que se te ocurra le puedes añadir, aplicar. Le puedes añadir un sticker también. Ajá. ¿Mm? Y listo. Sea creativo, también puede ser muy creativo. Le puede también aquí añadir alguna otra cosa que ustedes quieran, escribirle, cosas así. Pero bueno, en fin, estas son mis aplicaciones favoritas para hacer overlay y editarlos y cambiarlos y bueno, me inspiro aquí mucho.